trabaja con los hispanos en Estados Unidos, trabajando directamente, conectando con ellos, con estas historias que tienen que ver, diría el pastor Héctor Hermosillo, con quizás la peor desgracia que puede sufrir el ser humano, que es el no reconocimiento de su persona. Estas personas que se tuvieron que ir por trabajo a Estados Unidos, ustedes los conocen, por necesidad, tienen este asunto de la peor miseria de no ser reconocidos como ciudadanos con derechos, etc. El pastor Juan, durante varios años, ha estado sirviendo en Chicago, en la iglesia Casa de Luz, que es el área hispana de la iglesia de Willow Creek. Es nuestro amigo amado, querido, su familia viene con sus dos chiquitas, Ayana y Karimita, que son parte también de la fuerza vital de la iglesia, bien talentosas y que sirven al Señor con mucha pasión, igual que su familia. Así que, mis hermanos, recibamos a nuestro hermano Juan Guillén. Gracias, Fabián. Wow. Le acabo de enviar un último texto a mi esposa y le dije, ora por mí porque estoy súper nervioso. Me encanta porque Dios no me deja de sorprender y de hablarme de formas tan claras como en la noche de ayer. Pastor, gracias por ese mensaje. Porque a veces uno en la posición de pastor, a veces ni a la familia le cuenta las historias de horror que uno pasa, ¿verdad? Y a veces se siente uno solo y no comprendido. Y me tocó venir desde Chicago aquí a México para encontrar a un siervo de Dios que en pocos minutos, diría yo, resumió la parte difícil, como también el llamado hermoso y que no cambiamos nada del mundo por lo que el Señor nos permite hacer. El día de hoy le titulé a la enseñanza Creciendo como Iglesia y le cambié un poquito el título o poniéndole ahí un signo de igual. No perdamos el filo evangelístico. Y quiero darle gracias primeramente a Dios. 1 Corintios 2:9 dice que cosas que ojos no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le decimos sí al Señor, para aquellos que le servimos, para aquellos que le demostramos nuestro amor obedeciéndole. El Señor Jesús dijo que sus ovejas oímos su voz, Él nos conoce y le seguimos. ¿Seguimos a quién? A Jesús. Jesús lo dijo y es cierto. Entonces quiero darle gracias primeramente al Señor, a Dios, por estar aquí en este día, porque jamás me hubiera imaginado, años atrás, no hace mucho, estar en un lugar con ustedes en este día y saber que hay tantos pastores. Nunca he estado de verdad delante de tantos pastores en mi vida, así que le doy gracias a Dios por este privilegio y gracias a los pastores Gutiérrez y a su equipo ministerial por la invitación y la confianza. Ojalá que no se arrepientan. Mis queridos amigos Fabián y Arely Garza, gracias por existir, ¿no? Han sido parte también hermosa de lo que ha ocurrido allá en la iglesia. También mis guardaespaldas, aunque literalmente se cambió eso de guardaespaldas, mis hijas Karima y Ayana, ¿no? Yo soy el guardaespaldas de ella. Y mi esposa Xochitl, que creo que por allí anda en la cámara, y todos los que nos ven ahí, pues bienvenidos también. Mi esposa Xochitl, ella es de Durango, México, de ahí me la robé. Tengo un hijo también que se llama Mateo, regalo de Dios, que tiene 9 añitos casi. Y también está por allá, bueno, está en su escuela en estos momentos. Gracias a la Ciudad de México por los tacos al pastor, el pozole, la pancita, las flautas, los volcanes, los molletes, que todavía no, pero más tardecito. Las tostaditas de aquí de la iglesia, lo máximo, como decimos en mi país, y ahorita les cuento más de dónde vengo. Y creo que no se me pasa ningún platillo que no he probado. Repollo. Oh, sí, pero que yo no he probado en este tiempo que he estado. Pero no he probado esos todavía, así que los voy a poner aquí en la lista. Y el mejor café del mundo, el que hace El Paz. Sí,
Y bueno, ya que ustedes no me conocen, o sea, de verdad que en una corta introducción, yo soy el hermano en Cristo de cada uno de ustedes que nació en Estados Unidos y que ahora vienen a conocer. Y ya que no me conocen, por decir así, o no me conocen tanto, y ya que quiero hablar del crecimiento de la iglesia, y ya que la iglesia es una de mis pasiones, tal vez la pasión más fuerte que tengo después de mi familia, la iglesia es parte de mi vida, es parte de mi historia, es mi deseo y oración que sea relevante en la vida de toda persona que me encuentro en mi camino, que Dios me permite. Sinceramente me da tristeza cuando conozco a alguien que no va a la iglesia, porque digo, wow, se están perdiendo de una hermosa comunidad de fe que les va a levantar, que les va a animar. Se están perdiendo de conocer la voluntad del Señor. Y bueno, vengo de la iglesia de Willow Creek, una iglesia que ha cumplido 41 años. El pastor principal se llama Bill Hybels y tengo el privilegio de servir como el siervo de todos allá a la comunidad hispana, una comunidad entre adultos y niños de unas 1,100 personas. Y la iglesia de Willow Creek es la cuarta iglesia más grande en Estados Unidos, tiene más de 30,000 personas. Y cualquiera diría, pues con estos números podemos aprender algo acerca del crecimiento. Y bueno, quiero tomarme la libertad de compartirles un poco mi historia, que es la historia de millones, que es la historia de muchos, y tal vez usted también encaje en esta historia, porque yo no nací en un hogar cristiano, yo estaba fuera de la iglesia, alejado de Dios, y quiero que mantengamos ese concepto porque es parte de la misión a la que el Señor nos ha llamado a cumplir, como su iglesia, como la iglesia de Jesucristo, la iglesia que nos reunimos alrededor del mundo. Entonces el primer punto es fuera de la iglesia, alejado de Dios, ¿verdad? La gente que está alejada de Dios usualmente no va a la iglesia con regularidad. Ese era mi caso. Voy a basar esta parte de la enseñanza en 1 Corintios 1, del 18 al 31. Ya conoceremos que la iglesia vino a mí, literalmente vino a mí. Yo nunca iba a pisar un lugar como este. Por la condición en la que vivía, la situación en la que estaba, no me interesaba saber nada de Dios, no me interesaba saber nada de ninguna religión, y van a conocer más mi historia. Menos me interesaba el pastorado, y fíjense lo que ando haciendo. Voy a basar esa parte de ese segundo punto en Lucas 19, del 1 al 10. Y pienso que allí encontramos nuestra misión bastante clara en la palabra como iglesia. Y el tercer punto tiene que ver con cómo vamos como iglesia, cómo hacemos algo como iglesia. Y en este punto vamos a hablar acerca de la visión. Y voy a poner un pasaje allí, vamos a estudiar un pasaje de Hechos 2:42 de una forma muy rápida. Pero ¿por qué les menciono todo esto? El título es Creciendo como Iglesia y le acabo de poner un igual, no perdamos el filo evangelístico, porque el día de hoy hay personas alejadas de Dios, están fuera de la iglesia. Y es importante que la iglesia cumpla su misión el día de hoy. La misión habla de lo que hacemos el día de hoy, ¿verdad? La misión es lo que hacemos el día de hoy. Y la visión es esa figura del futuro que genera pasión en el presente. Es eso que queremos llegar a ser. Y es muy importante que como iglesia no perdamos el filo evangelístico. No nos olvidemos que hay personas que están afuera y que no entienden ni siquiera la forma en la que nosotros los cristianos nos relacionamos muchas veces. Y muchas veces ni la quieren entender. Son personas, como su servidor, fuera de la iglesia, alejados de Dios. De pronto, la iglesia, cumpliendo la misión de Jesucristo, empieza a traer a esas personas alejadas de Dios a una completa devoción a Jesús, y vamos a ver esto. Y de pronto, ya una vez que estás en Cristo, que estás en la iglesia, estás llamado a no quedarte encerrado en cuatro paredes, sino a hacer lo que Cristo hizo, salir hacia afuera y continuar pensando, buscando aquello que se había perdido. Entonces permítame orar y comenzamos, ¿les parece? Padre, gracias por tu palabra. Guíanos a toda verdad, tu palabra es verdad. Jesucristo es el camino, Él es la vida y Él es la verdad.
Y es en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que oramos dándote muchas gracias por tu palabra en este día en medio nuestro. Amén. Amén. Aunque puse la Biblia por aquí, la Biblia la tengo también aquí escrita, así que no se preocupen. Bueno, fuera de la iglesia, alejado de Dios, 1 Corintios 1, 18 al 31. Verso 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿De qué palabra está hablando? ¿Cuál es la palabra de la cruz? Jesús, Cristo, Jesucristo. La palabra de la cruz es locura para aquellos que se pierden. No lo entienden, como muchos de nosotros no lo entendíamos. Jesucristo no era una persona relevante en nuestra vida. Pero para los que se salvan, esto es a nosotros ahora en Cristo, los que estamos aquí, es que poder de Dios, Jesús, Jesucristo, el Mesías de Dios, es poder de Dios, es dínamos, es dinamita. Verso 19, pues está escrito. Está escrito, me encanta, porque Dios ya lo escribió todo. A veces los pastores debemos de cuidarnos de no buscar crear algo nuevo. Ya todo está escrito, hay que encontrarlo y hay que enseñarlo. Está en la palabra de Dios, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. ¿De qué sabios está hablando? De los sabios de este mundo, de los que se consideran sabios. Las destruiré y desecharé el entendimiento de los que se creen entendidos de este mundo. Como muchos de nosotros pensamos que somos muy sabios y muy estudiados y entendidos, y de pronto nos damos cuenta al llegar a la iglesia que nuestra sabiduría es muy limitada y que la sabiduría ilimitada solo se encuentra en el Señor, y esa es el mismo Señor Jesús. Verso 20 dice, ¿dónde está el sabio? El sabio de este mundo. ¿Dónde está el escriba? El que transcribe la palabra de Dios, el que la copia. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Verdad? Podemos hablar de un Satanás, o podemos hablar de una generación que de una u otra forma, con sus acciones, con sus palabras, se levanta en contra de todo lo que tiene que ver con el Señor. Y se lo dice alguien que estuvo en esa posición. El disputador de este siglo. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Por supuesto que sí. Pues ya que en la sabiduría de Dios, dice el verso 21, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, dice el verso 21. ¿Cuántos locos estamos aquí? Yo me considero un loco. En ese sentido, porque vienen situaciones muy difíciles, como pastores sabemos, ¿verdad? Que la gente viene con todo tipo de problemas, ¿no? Ahorita yo sé que tenemos varias situaciones allá con el tema de inmigración. Pero ¿saben qué? Nos vamos a volver locos, en el sentido en que entendemos todos la locura, si nos enfocamos en tratar de resolver los problemas por el lado legal o político, sin antes ir a la persona de Cristo. El mensaje que he enviado desde el domingo pasado, el día de ayer por un video, y Dios me permitirá darle a la comunidad de Casa de Luz este fin de semana, es que nuestra confianza no está en el gobierno ni en los cambios de gobiernos. Nuestra confianza está en el Señor. Él es el que tiene poder sobre nuestro futuro y nuestro presente y nuestro futuro, así que por allí vamos. Pero entendemos muy bien que la locura de la predicación, del hablar de Jesucristo a la gente, es lo que realmente la gente necesita al final del día. Yo he conocido personas que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador allá en los Estados Unidos, y sin yo recomendarles nada de qué paso seguir, dijeron: pastor, vamos a irnos a mi país, porque mi familia necesita saber de Jesús. Oye, pero no vas a poder volver a Estados Unidos. No importa, ya encontré lo que yo más necesitaba. Y yo dije: wow, Señor, solo tú puedes traer esa convicción en las personas. Yo no hago ese tipo de recomendaciones. Siempre sí recomiendo que las familias permanezcan unidas. Y bueno, los judíos, dice el verso 22, piden señales, y los griegos buscan sabiduría. Los romanos buscarán poder. Verso 23, pero nosotros, ¿qué hacemos? Predicamos a Cristo y a este crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero; para los gentiles, o sea, para todos los demás, continúa siendo locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, o sea, para todos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. La verdadera sabiduría y el verdadero poder solo se encuentra en Cristo. Porque lo insensato de Dios, que realmente no existe, ¿qué puede haber insensato en el Señor?
lo insensato de Dios, que no existe, es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo débil de Dios, que tampoco existe, es más fuerte que los hombres. Y para muestra un botón, aquí su servidor, bueno, un botón, ¿verdad? ¿Se entiende esa frase? Usted encuentra un botón en el piso y ya deduce que se salió de una camisa, ¿verdad? Y le ha pasado como a mí, que recogemos ese botón, lo guardamos, y después cuando encontramos la camisa sin botón no sabemos dónde quedó el botón, ¿verdad? Me ha pasado varias veces. Como muestra un botón, aquí está su servidor. Los siguientes 4 versos yo los he enmarcado en mi Biblia, porque me siento muy metido en estos versos, y tal vez usted también se sienta metido en estos versos. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, ¿verdad? No títulos, no pedigrís por allí, verso 27, sino que de lo necio, ¿verdad? De la persona que insiste en sus errores, de lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios. De lo débil, débil de carácter, débil de fuerza, del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. De lo vil, de aquel que hacía maldad, de aquel que vivía en bajeza y que era hasta despreciable. De lo vil del mundo escogió Dios, y lo menospreciado, ¿verdad? Aquella persona que se ve de una forma negativa, de lo menospreciado escogió Dios, y de lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Yo me siento muy metido en estos versos, y creo que muchos de nosotros, porque Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Esa fue mi realidad. Y solo quiero acabar con los versos 30 y 31 ahí, porque por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo, ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Jesús ha sido hecho por Dios Padre, sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Yo me glorío en este día en el Señor, porque hace más de 25 años, mis padres, viendo la situación difícil en mi país, vengo de Lima, Perú. Sendero Luminoso era uno de los grupos terroristas más fuertes, acababa de llegar a Lima, y el día de hoy hay 25,000 muertes registradas. Después de Colombia es el país donde ha habido más sangre en guerras civiles, por decirlo así, pero era terrorismo. La gente no se viste de un color, se viste como tú y como yo, y en un momento empieza a matar a los demás. Eso era lo que vivía mi país. Y a mis 16 años mis padres toman la decisión difícil de decir: tenemos que irnos a Estados Unidos. Tenemos que irnos a Estados Unidos. Aquí ya no hay presente, no hay futuro. Y así muchos peruanos salimos de Perú en ese tiempo. Muchos emigramos a los Estados Unidos. Cada vez que me encuentro con alguien, son usualmente 4 historias. 1, por la pobreza. Ya no hay trabajo, viven en extrema pobreza y dicen: uno de nosotros se tiene que ir al norte a trabajar y enviar dinero. Otros por la relación. A veces se nos va el papá, se nos va el hermano y decimos: yo quiero ir con mi familiar, quiero estar con él, con ella, y nos vamos. Desastres naturales también, en menos de los casos. Y en el 4 caso es por la situación política. Simple y sencillamente es muy difícil vivir. Y en casos muy, pero muy contados, en realidad, la gente va de vacaciones a Estados Unidos, ¿no? De verdad que muy contados los casos. Pero usualmente el inmigrante en Estados Unidos viene por alguna de estas causas. Y la mayoría del inmigrante, por lo menos yo puedo testificar como pastor que sirvo a la comunidad hispana, son gente que desean trabajar, desean enviar el dinero a sus familias, desean lo mejor para sus familias, desean estudiar y salir adelante. Y se dan cuenta que la realidad allá es muy difícil. Cuesta mucho ganarse el dinero. La cultura es muy distinta. Y bueno, volviendo a mi historia, la historia de millones en Estados Unidos, llegamos allá, mi mamá y yo, y la idea era traer a mi padre y a mis hermanos, y empezamos a trabajar en un lugar donde secábamos carros. Cuando los coches salen del lavadero de carros, uno los seca al salir. Un trabajo muy duro. Solo recibíamos propinas y está bien, pero no alcanzaba el dinero
para juntar la suficiente cantidad y traer a mi padre y a mis hermanos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en mi desesperación, un joven de 16 años, me junté con amigos no muy buenos, de esos que si caes en cárcel no te van a visitar. Hice cosas de las cuales ya le pedí perdón al Señor, me arrepentí, pero hice lo que tuve que hacer para conseguir dinero, porque para mí el dinero era la solución. Dios no era mi solución. Y simplemente cuando alguien me hablaba de Dios, con menos ganas quería ir a una iglesia, porque me sentía demasiado culpable, demasiado pecador, demasiado sucio. Sentía que ir a una iglesia era ser una persona hipócrita. Entonces, en ese sentido, por eso quise traer esta historia. Vivimos alejados de Dios, muchos. Y ese es el primer punto. Y alguien que seca carros en los Estados Unidos, no sé si es aquí también lo mismo. Yo no sé a cuántos de ustedes cuando van a lavar sus coches se detienen para decirle a la persona que le limpia las llantas o le limpia el vidrio: oye, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Allá en Estados Unidos no ocurre. Y a veces ni siquiera te dan propina. Me acuerdo que hasta me enojaba. Cuando por ahí abrían la ventana, sacaban los 2 deditos y pasaban una quarter, que es $0.25, ¿no? Así. Y era invierno. Y ahí el frío frisa el carro, o sea, el agua se convierte en hielo. Entonces uno como secador tiene que darle así súper para poder secarlo, quitarlo del hielo. Y cuando terminas casi estás con las manos frisadas, aunque usas guantes, y te mojas y te duele, y de pronto la persona te da una monedita así, y lo que yo hacía, me volteaba y le aventaba esa quarter por el vidrio, y iba y hasta le pateaba el carro. Me enojaba muchísimo. Decía, ¿cómo este insulto, no? Entonces, algunos no creen que antes yo era así, tan violento. No me la creen, pero sí era. No conocía del Señor, no respetaba a Dios ni a hombre, y estaba dispuesto a hacer. Mire, usted piense en lo peor, tal vez eso hicimos allá para conseguir dinero. Nuestra justificación no era traer a mi papá y a mis hermanos, y lo íbamos a hacer de cualquier manera. ¿Qué sucede? La iglesia vino a mí. Ese es el segundo punto. Una iglesia que cumple la misión de Jesús va al perdido. La iglesia vino a mí, al lugar donde yo secaba carros. De pronto se bajaba una persona muy bien vestida y yo pensaba que era inmigración. Sinceramente, y pues teníamos por ahí algunos amigos que también eran temerosos de inmigración. Y me acuerdo que yo traía por ahí un fierro bien grande, ¿no? Y decía al primero que le pida papeles a mis amigos aquí, pues le va a ir muy mal, ¿no? Y ya sabíamos que teníamos que por ahí escondernos en algún lugar. Queríamos trabajar, queríamos ganar el dinero honradamente a través de secar carros. En mi caso no me alcanzaba el dinero y hacía otras cosas, pero la iglesia llegó, y me acuerdo que llegaban algunas personas muy bien vestidas y trataban de hablarnos de Dios, y a mí me costaba creerles un poquito, pero de pronto empecé a ver a mi mamá, que secaba carros conmigo, que estaba llorando, y me acercaba y le decía, ¿por qué lloras? Y me decía, bueno, es que este señor me está hablando de Dios y quiere orar por nosotros, quiere pedirle a Dios por nuestra situación. Y yo le decía, mamá, no podemos confiar en la gente, ¿qué estás haciendo? Pero empecé a escuchar la oración que hacían las personas. De pronto esa persona le platicó a alguien más y empezaron a traernos comida al lugar de trabajo. Y de pronto yo empecé, en mi mal pensado que era, ¿no? En mi mal pensamiento decía, esta gente quiere algo más de nosotros. Nos traían comida, venían y oraban por nosotros, le hablaban a Dios por nosotros. Y el punto es que Dios contesta la oración. Y para allá voy a llegar en un ratito. Lucas 19, del 1 al 10 dice lo siguiente. Habiendo entrado Jesús, vamos a encontrar la misión de la iglesia muy claramente aquí. Habiendo entrado Jesús a Jericó, este lugar de palmeras, ese es el nombre, el lugar de palmeras, Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, no era un publicano nada más, era jefe de los publicanos, y era rico. ¿Y por qué creen que era rico? Como ya sabemos, cobraba más que lo que Roma le pedía, ¿no? Entonces el hombre era
jefe de ladrones. Verso 3, procuraba ver quién era Jesús. Interesantemente, muchos de nosotros, de alguna forma, muchos de los que estamos alejados de Dios, de alguna forma, cuando nos hablan de Jesús, por ahí levantamos la mirada rápidamente a ver de qué se trata, ¿no? Yo no les puedo negar que eso ocurrió. En mi caso, yo me sentía culpable. Yo decía, si Jesús realmente es Dios, híjole, pues yo estoy muy mal, ¿no? Pero el punto es que este hombre levanta sus ojos para ver a Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Y la multitud para mí representan obstáculos en la vida de todo ser humano. Ya sea tu religiosidad puede ser un obstáculo, ya sea tu falta de fe puede ser un gran obstáculo. Las críticas de la gente puede ser un gran obstáculo de acercarte a Jesús. Pues este hombre tenía una multitud como obstáculo. ¿Qué hace? Se sube, porque era pequeño de estatura, ¿no? Creo que el hermano pastor de cariño le dijo a alguien, hermano largometraje, algo así le dijo, ¿no? Kilómetro parado, yo no sé, lo interpreté así. Bueno, era al revés, era el kilómetro parado al revés. Largometraje le puse yo. Era cortometraje. Verso 4. Hermanito de cortometraje, fue corriendo adelante. O sea, sabía por dónde más o menos iba a pasar Jesús. Y fue corriendo. Y se subió a un árbol sicómoro, ¿verdad? Un árbol, bueno, ahí hay una descripción. El tema es que es un árbol fuerte, con muchos nudos, amarillento, etcétera. Un árbol en que cualquier persona se podía subir, entre comillas. Este hombre dijo, aquí me subo y logro ver quién es Jesús. De alguna forma voy a lograr ver quién es Jesús que va a pasar por aquí. Verso 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Y ahí es donde yo veo la misericordia de Dios. Porque yo entiendo como misericordia, y cuando Dios me dice a mí, sé misericordioso, es ver a la persona, es observar a la persona allí donde está, observar a la persona en su miseria. Y yo siento que la iglesia, en mi caso, me observó en mi miseria, me tenían paciencia, me buscaban, me amaban, me hablaban de Dios, oraban, me daban comida. Y yo todavía seguía pensando, pero ¿qué agenda escondida traen por allí? Pero bueno, el Señor Jesús mira hacia arriba, le ve y tiene misericordia y le dice, cuando le dice, eso me habla a mí de compasión. Porque misericordia es ver a la persona en su miseria y compasión es hacer algo al respecto. Es no quedarte con los brazos cruzados. Dios quiere que tengamos misericordia y compasión de la gente, que veamos la situación y que hagamos algo al respecto. La misericordia y la compasión vienen del Señor y yo la veo aquí claramente. El Señor Jesús le dice, Zaqueo, date prisa. Es pronto esto que debes de hacer. Desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y de alguna forma a mí me convenció Dios, a través de la iglesia que vino a mí, de que era necesario abrirle la puerta de mi casa a Jesús, la puerta de mi corazón. Y literalmente empezamos a abrirle la puerta a la iglesia, que vengan a visitarnos a la casa, que vengan a leernos la Biblia. Y de pronto empezó a despertar en mí. ¿Qué produce la Biblia cuando uno la empieza a leer y a entender? La fe, ¿verdad? La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Esta iglesia empezó a hacerlo. Zaqueo, date deprisa, desciende porque es necesario que pose en tu casa. Zaqueo le abre la casa. Entonces él descendió a prisa, le recibió con gozo. Verso 7, y al ver esto, todos murmuraban de Jesús, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y puse una nota aquí. Cuando las personas religiosas hablan mal de ti porque te acercas a los pecadores para enseñarles el camino de Dios, vas bien, vas muy bien. Cuando las personas religiosas hablan mal de ti porque te acercas a las personas pecadoras para enseñarles el camino del Señor, vas bien. Al Señor Jesús lo criticaron, pues que a nosotros también nos critiquen. ¿Por qué? Porque Él había entrado a posar con un hombre pecador. Verso 8 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado.
Para mí esto es muy claro, frutos de arrepentimiento. Este Zaqueo experimentó una conversión a Cristo. Él se dio cuenta de su pecado, probablemente dijo, Señor, perdóname, ¿y ahora qué hago? Dios puso en su mente y en su corazón, voy a devolver el dinero que he robado, y algunos hasta cuadruplicado. Me encanta, fruto digno de arrepentimiento. Aquí viene la misión, muy pronto. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Hijo de Abraham. ¿Abraham qué hizo? Dios le dijo, vete de tu casa, de tu parentela, a esta tierra que te voy a mostrar. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció a Dios. Estoy seguro que en algún momento Jesús le hizo un reto a este hombre. Y este hombre dijo, sí. Él también es un hijo de Abraham en ese sentido, porque siguió el ejemplo de Abraham. Verso 10, y esta es la misión que como iglesia no podemos perder, que debemos usar para afilar nuestro evangelismo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La iglesia de Jesucristo el día de hoy afila su evangelismo al buscar y al salvar lo que se había perdido. La iglesia de Willow Creek por 41 años ha tenido esto como misión. Como qué vamos a hacer el día de hoy. Vamos a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Vamos a traer a personas que están alejadas de Dios. Dentro de ellos ateos, personas que no quieren saber nada. Estamos yéndonos al otro extremo. Personas alejadas de Dios. Para que tengan una completa devoción a Jesús. Eso me habla de que no solo vamos a hacerle el reto de que reciban a Jesús, que pidan perdón a Dios, que reciban a Jesús como Señor y Salvador, sino que no los vamos a dejar solos, los vamos a discipular. Porque solo una persona discipulada va a llegar a ser un fiel devoto de Jesucristo. Los devotos de Jesucristo no vienen de la noche a la mañana, es muy importante, y algo que me encanta de lo que he visto en Oreb, desde que conozco a los pastores, es que aquí esta es una plataforma hermosa de educación en la palabra de Dios, en la voluntad del Señor. Así que, wow, qué hermoso, de verdad es un ejemplo que me inspira mucho. Que ustedes, pastores, inviertan su vida en nosotros, los pastores también, y en los recursos que Dios ha puesto en sus manos. Gracias a Dios por eso. Fieles seguidores de Jesús solo se logran a través del discipulado. Y bueno, en mi caso personal pedí perdón. Hasta le pedí perdón a alguien que me quería matar, que era de la pandilla de aquel lado, a la cual también hice daño en un momento, cometí un error allí. Pero Dios me ayudó porque pedí perdón y dijeron, pues el líder de la pandilla dijo, pues no le vamos a hacer daño a este muchacho. De hecho ellos eran asirios, una pandilla de gente asiria, y por algún motivo cuando les dije que ahora yo creía en Dios, que creía en Jesús y que le había dado mi vida, fue como que, o sea, el líder, que era el más matón, así como el personaje que hizo ayer Fabián por acá, no bien, así. Yo estaba listo, yo estaba así como, el tipo tal vez me iba a agarrar como, ¿no? Así, yo estaba listo, pero ¿saben qué? Yo necesitaba pedir perdón porque de verdad tenía una amenaza de muerte y tenía que ir para allá. Dios me abrió la oportunidad, lo hice, y este hombre, este muchacho súper agresivo, calmó a todos y me dijo, estás perdonado, en sus palabras. Y malas palabras también, y me mandó a la casa, ¿no? Digo, ya vete. Pero me acuerdo que Dios despertó en mí esto de leer la Biblia y de transcribirla. Me ayudó, fue parte de mi discipulado 101, como le llamen, ¿no? Que siempre se las recomiendo a los nuevos creyentes. Digo, lee tu Biblia, transcríbela si puedes, porque eso hace que pongas todos los sentidos en lo que lees, te enfocas. Y aparte de eso tenemos también una clase que le llamamos ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora que has recibido a Cristo? ¿Qué es el siguiente paso? Es para nuevos creyentes. Y después tenemos un programa de discipulado también allá, muy hermoso. Y muy interesantemente, en mi caso personal, Dios me lleva de un trabajo de secar carros, donde no sabía cuánto de entrada económica iba a tener al día siguiente, o sea, cada día es distinto, dependiendo del clima, a una persona que me llevó a una universidad y me dijo, tú vas a estudiar aquí. Y dije, wow. Yo no pensé que iba a estar en la universidad. Me dijo, vente, te voy a inscribir. Dije, wow, gracias a Dios por este amigo que de alguna forma me dio un buen consejo. Me inscribió. Cada día que iba a la universidad le daba gracias a Dios por esa posibilidad.
Y bueno, me gradué y eso me abrió puertas en Estados Unidos. Por eso como pastor tengo una responsabilidad de animar a nuestros jóvenes a que estudien, a que aprovechen las posibilidades que hay allá, porque eso verdaderamente te abre puertas. Estudiar inglés es súper clave para cualquier persona. Y yo sé que todos de una u otra forma conocemos a gente que ha emigrado a los Estados Unidos. Tal vez algunos de ustedes digan, yo quiero un día ir para allá. O tal vez no, ¿verdad? Tal vez no en este tiempo. Cómo las elecciones pueden cambiar nuestras opiniones, ¿verdad? Pero bueno. Pero es mi consejo y es mi responsabilidad como pastor. De hacer algo que yo mismo experimenté. Eso me abrió puertas en un ambiente secular y trabajé por 17 años en una compañía, en un par de compañías seculares, la compañía de teléfonos en los hospitales de la Universidad de Chicago, y fue hermoso porque en ese tiempo, cuando mi pastor, les voy a contar esto, estamos entre pastores y líderes, ¿no? Cuando mi pastor estaba en una cama en el hospital muriéndose, de pronto yo le preguntaba, ¿y ahora qué vamos a hacer, no, sin ti? ¿No? Y nuestro pastor nos había enseñado que nuestra iglesia era la única que tenía la verdad y que todas las demás iglesias, incluyendo cristianas, no la tenían. Entonces yo siento que durante ese tiempo que estuve en esta primera iglesia, la iglesia que me recibió con una toalla en el cuello, literalmente, la iglesia que amó a mi familia y a mí, con el pasar del tiempo se convirtió en una iglesia que no creía en las demás iglesias cristianas ni en lo que enseñaban. Entonces esa postura tomó el pastor de mi iglesia, yo la respeté, yo tenía mi trabajo secular, era un servidor en la iglesia, yo buscaba cómo apoyar, cómo servir al Señor, pero cuando el pastor está a punto de morirse, yo le digo, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? Entonces mi esposa y yo decidimos ir a visitar una iglesia cerca de nuestra casa. Dios nos habló y así como que en el mensaje como que el pastor sabía exactamente por la situación que estábamos pasando. Decidimos ir a otra iglesia y esta era Willow Creek. Y viene el pastor Bill Hybels con un mensaje que se llama Divina Insatisfacción. Y yo salí literalmente llorando por el pasillo, o sea, las lágrimas me corrían, no podía ver el piso, estaba llorando, agarrado del brazo de mi esposa, porque yo dije, Dios, de verdad que siento una divina insatisfacción. La iglesia a la que he pertenecido todo este tiempo es una iglesia a la que ya no puedo traer a mis amigos que no conocen del Señor. Es una iglesia que ha perdido el filo evangelístico. Es una iglesia que si traigo a alguno de mis amigos, los van a criticar por su forma de vestirse, por su forma de hablar. Es una iglesia que no va a hacer el menor esfuerzo por hablar incluso de una forma en que las personas que no son creyentes te entiendan. Así se había convertido mi iglesia, había perdido el filo evangelístico. Y de pronto llego a Willow Creek y me encuentro con una iglesia donde puedo traer a todos mis amigos. Y digo, la música es más contemporánea, el mensaje muy fuerte en cuanto al liderazgo, y lo digo con mucho cuidado, ¿verdad? Y el pastor Bill Hybels es increíble, sus enseñanzas son muy, pero muy buenas y su enseñanza impactó mi vida. Pero lo que me llamó la atención es que Casa de Luz estaba a punto de comenzar. Un ministerio hispano, un ministerio latino para la comunidad hispana. Me llamó la atención porque yo acababa de dejar a mi pastor casi muriéndose en el hospital y de pronto esta iglesia que abre sus puertas a donde yo puedo traer a todos mis amigos que no conocen del Señor y se van a sentir bien recibidos, van a entender lo que escuchan, wow, ¿qué es eso en español? Y entonces me acerqué al pastor que había sido contratado, se llama Héctor Hermosillo. Él comenzó Casa de Luz. Yo no sabía nada de Torre Fuerte. Él, para los que saben, pues él era parte de esta banda. Él y su hermano crearon la banda Torre Fuerte. Y bueno, les voy a hacer la historia un poco más corta. Yo no lo conocía a él por el lado de la música, porque la música que cantábamos en la iglesia no era para nada contemporánea. Eran puros himnos que los guardo aquí en mi corazón porque son con los que lloré, con los que Dios se reveló a mi vida de una forma muy especial.
Entonces, música con batería, piano, eso era como del diablo, ¿no? O sea, así como... O sea, así me habían educado. Entonces, como que no, pues... no sabía nada. Me acuerdo que el pastor Héctor... o sea, yo llegué para preguntarle cuál es la visión y la misión de la iglesia de hispana de Willow Creek. Y me dijo, pues no hay. Porque más bien su misión era levantar la iglesia, que tenía 15 personas en ese momento. Y así como que sus líderes, yo tenía un pastor que no tenía líderes encima o alguien que supervise su trabajo. De pronto me encuentro con este pastor que comienza y que tiene varios jefes arriba y digo, wow, qué raro, ok. Pues, ¿qué te dicen tus jefes? No, pues que me enfoque en levantar a la congregación aquí. Y cuando les digo aquí, estoy hablándoles de que Casa de Luz se encuentra a 45 minutos de Chicago. No está en Chicago. Cuando yo vine con el pastor Héctor, yo le pregunté, ¿cuál es tu visión para Chicago? Y en ese sentido me dijo, pues no tengo visión para Chicago, tengo que hacer la iglesia aquí, la congregación aquí. Ya después empecé a notar, bueno, y me acuerdo que un miércoles él, en un servicio de mitad de semana, invitan al lado hispano, conectamos porque canto un poco yo, y él obviamente músico, igual no lo conocía mucho, conectamos, nos preparamos para cantar. Él me pone una de sus canciones de Torrefuerte y yo estaba así bien perdido, ¿no? Porque yo venía de otro contexto. Entonces le digo, wow, qué mal canta este cuate. No se me crea. Es que yo estaba así como, ¿no? De ópera, así todo, y como que, ¿no? Hay una canción que es cuando pienso en tus palabras, tú por mí, mis batallas son un juego infantil. Y decía, wow, ¿le dolerá el estómago al cantante o qué? De verdad que... Y entonces le digo, oye, ¿de dónde es esa canción? Me dice, no, es de una banda que se llama Torrefuerte, por ahí. Yo así, ok. Y cuando empieza la otra voz, cuando pienso lo que has hecho tú por mí, siento tanta gratitud. Digo, ese cuate sí canta, era Heriberto. Y ya después me doy cuenta que era él el de la voz y pensé, ay, qué bueno que no le dije que mal cantaba ese cuate. Óigame, y Héctor Hermosillo canta increíble. Nada más que yo no estaba acostumbrado a ese tipo de música. Y aprendí a conocerle y amarle. Algo que me encantó de él es que él no se enfocó en lo que todos conocían de él. Yo veía que venían varias personas para verlo cantar, verlo tocar la guitarra, y él se enfocó en enseñar la palabra de Dios. El recuerdo mío del pastor Héctor Hermosillo fue un maestro de la Biblia. No fue el gran músico que todos conocían. De hecho, venían y se iban, porque él casi no tocaba. Él se enfocaba en enseñar la Biblia. ¿Y saben qué hizo la palabra de Dios? Sanó mi corazón. Volvió a afilar el evangelismo que me hacía mucha falta a mí. Mi divina insatisfacción era porque la iglesia se estaba convirtiendo en una iglesia que ya no abría sus puertas a la persona alejada de Dios. Entonces fue una hermosa relación. De pronto, yo todavía trabajando en mi trabajo secular, un día me dice, en la casa, ¿no quisieras tú ser mi asistente pastoral? Y yo lo miro y le digo, estás loco. De verdad que estás loco. Pero eres mi pastor, eres mi amigo y no, o sea, no te voy a decir que no, el que va a quedar mal eres tú. Fuimos a varias entrevistas allí, me di cuenta de la seriedad con la que Willow Creek contrata a sus personas y yo le pedí a Dios que por favor sea muy claro esto, porque iba a tener que dejar mi trabajo secular para venir a ser pastor. Y cuando viene la llamada de esta persona de recursos humanos de la iglesia y dice, bueno, la decisión es unánime, 17 personas me habían entrevistado, la decisión es unánime. Tú eres la persona que queremos para esta posición de trabajo en la iglesia. Y dije, no, pues más claro no puede estar. Me puse a llorar, ¿no? Así como... Y dije, wow, Señor, pues aquí está, ¿no? Mi vida en tus manos. Al comienzo fue bastante difícil porque dudé mucho de mi llamado como pastor. Pero Dios me fue confirmando que Dios me había llamado al pastorado aún
desde que trabajaba en estas compañías seculares. Siempre Dios había puesto en mí este cariño por la gente, tratar de amarles, de servirles, de abrir la palabra de Dios en un ambiente donde no se permitía abrir. Habían algunas excepciones, hacíamos un buen trabajo para el Señor, que era reconocido por la compañía, me daban ciertas flexibilidades, sabían que éramos cristianos, y yo dije, Señor, gracias porque tú me llamaste a ser pastor aún cuando yo estaba en esta compañía secular, y me enseñaste que ibas a usar mi vida con la influencia que ya tenía en ese momento y el acceso que tenía, y que no ibas a poder usar a alguien más en ese momento. Entonces, serví al Señor allí en el ambiente secular, lo entendí ya después de experimentar el pastorado y ¡wow! Me di cuenta de la avalancha de situaciones difíciles con las que cada uno de nosotros nos encontramos para servir. Y bueno, ya les conté bastante de mi historia aquí. La iglesia igual se continúa enfocando en buscar y salvar lo que se ha perdido, en traer a personas alejadas de Dios a una completa devoción a Jesús. En un momento, para terminar esta historia, el pastor Héctor Hermosillo es llamado por el Señor a abrir congregaciones en California en el 2012. Me mira a mí y me dice, ya Dios te preparó, ahí te dejo. Iba a decir una palabra que no sé si me la van a entender, pero, pero ahí te dejo no, casa de luz. Y yo sentí que el avión se empezó a bajar así como que íbamos volando bien, ¿no? Y de pronto sentí que empezó a perder la altitud del avión, ¿no? Y hablo con el pastor principal y el pastor dice, pues se va a ir 30% de la gente, los diezmos y las ofrendas también van a caer, 30%. Y yo le digo, ¿cómo saben ustedes eso? Pues 30 años de experiencia. Cuando se va un pastor principal, como Héctor, un pastor que ha hecho un muy buen trabajo, pues la gente muchas veces sigue al pastor y cuando el pastor se va, también se van. ¿Y qué significa eso? ¿No? Dígamelo en español. No. Me hablaba en inglés, obviamente, él lo entendía perfectamente, pero ¿qué significa eso de que se va a ir la gente? Pues que no vas a poder contratar a un pastor asistente, ¿no? Y échale ganas, ¿no? Entonces ese primer año fue así como que el avión empezó a bajar así un poco. Gracias a Dios no se fue un 30%, se fue un 6%. Yo todavía insisto que es por el buen trabajo que hizo el pastor Héctor, de enseñar la palabra, de enfocarnos en la palabra de Dios, en hacer una iglesia cristocéntrica, no pastorcéntrica, ¿verdad? Muy, muy importante esto. Y lo experimenté, por eso se los comento. Y estamos entre líderes y pastores, por eso se los comento. Y cuando veíamos que este barco se podía estar hundiendo, que la nave se estaba hundiendo un poquito, ¿verdad? Que no podíamos conseguir a alguien que apoye el ministerio porque no iba a haber este diezmo y ofrenda de la misma manera. Les puedo decir que Dios fue fiel a su palabra y su promesa de no dejarnos solos. En mis devocionales, en mi lectura diaria, me daba cuenta que Dios me decía mucho de lo que dijo el pastor ayer. O sea, yo hubiera querido escuchar la plática de usted, pastor, antes de aceptar la posición de pastorado. Pero a mí Dios me iba revelando lo que usted enseñó ayer a través de su palabra. Y se lo comentaba a la congregación. Yo les decía, tengan paciencia, por favor, ¿no? En una ocasión, teniendo mi devocional sobre cuando el Señor Jesús va llevando la cruz y de pronto cae y viene otra persona a levantar la cruz de Cristo porque Cristo no la podía cargar. Yo pienso que eso es parte del filo evangelístico que tenía el Señor Jesús para que esa persona que le cargó la cruz también se salvara. Pero cuando yo estoy leyendo ese pasaje, es como si Dios me hubiera dicho a mí, ¿sabes qué, Juan? Tu rostro también va a caer a tierra. Tú también, tu cruz se te va a hacer muy pesada ahora que eres pastor. Y tu rostro va a pegar a tierra. No sé por qué venía esa imagen en mi mente. Vas a ser abofeteado. ¿Qué siguió después? Críticas, ¿no? Como dice el pastor, ¿no? Críticas. Uno tratando de hacerlo mejor para amar y servir a la comunidad y vienen críticas, ¿no? Así,
por todos lados. Pero ya Dios me había revelado a través de su palabra, de este devocional, que mi rostro iba a quedar en tierra, pero que la persona que me iba a levantar la cruz no era ni siquiera aquel personaje que le ayudó a Jesús, sino que su hijo iba a estar ahí para mí, que él me iba a levantar la cruz cuando yo no la pudiera cargar. Y se lo comenté a la iglesia, porque yo tenía que abrirle mi corazón a la iglesia y pedirle mucha paciencia. Y pasamos por ese tiempo y gracias a Dios porque seguimos en la lucha, seguimos aprendiendo y yo sé que ahorita hay mucho trabajo. Entonces, personas alejadas de Dios necesitan una iglesia que vaya hacia ellos, una iglesia que no ha perdido, que afila su evangelismo. Y tercero, es una iglesia que, el tercer punto es que va como iglesia, tiene una visión. La visión es la figura del futuro que genera pasión en el presente. ¿Okay? La iglesia de Willow Creek ha tenido un verso, ha tenido un deseo desde que comenzó el pastor Bill Hybels con 3 jóvenes más y dijeron vamos a comenzar una iglesia bajo un mentor que se llama el Dr. Belesikian. Es un maestro francés de la palabra de Dios, un teólogo hasta el día de hoy, está vivo, tiene 200 años y está vivo. Ese chiste se lo copia al pastor Bill. Siempre que se refiere a él, pues es un viejito el señor ahí. Dice, tiene 200 años, dice, todavía está vivo. Todavía me corrige los sermones, dice, ¿no? Pero qué importante tener una persona, ¿verdad? Madura en la palabra de Dios que esté allí. Estos 4 jovencitos con muchas ganas de hacer las cosas bien, escucharon las enseñanzas en su seminario, el seminario de Trinity, comenzaron la iglesia de Willow Creek, que ahora pues es una iglesia muy grande. El año en que la iglesia explotó es cuando interesantemente usaron el discipulado de la organización Navegantes. Y es lo que usamos nosotros en Casa de Luz el día de hoy. Y obviamente a mi pastor le encanta saber que estamos usando el mismo material que le trae a él muy buenos recuerdos de cuando la iglesia, ¡pum!, levantó en números, gracias a un discipulado serio. Entonces, pero por 41 años, Hechos 2:42, ha sido la visión de la iglesia. Y es la visión de Casa de Luz. Y en los pocos minutos que ya me quedan, quiero ir sobre este verso. Hay una palabra allí, Hechos 2:42, dicen lo siguiente, y perseveraban la primera iglesia. Óyeme, ¿por qué la primera iglesia? ¿Por qué el enfoque en la primera iglesia? Porque la primera iglesia es ese bebé que uno ha deseado tener, ¿no? Es el bebé de Dios, es la primera iglesia. Es eso que Dios anheló. Y en esa primera iglesia encontramos características muy claras de lo que estaba y lo que está en el corazón de Dios para su iglesia. Hay componentes muy importantes. Y la primera palabra que implícitamente se repite es perseveraban en 4 cosas: en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todo lo que hacemos en Casa de Luz va dirigido a estas 4 realidades. Perseveraban viene del griego proskartereo, que significa que la primera iglesia era firme, fuerte, constante, en algo que ya había comenzado. No en algo nuevo, sino en algo que ya había comenzado. ¿Qué había comenzado? Estas 4 cosas. La doctrina de los apóstoles. En griego didaqué o didaje se pronuncia. ¿Qué cosa es? Enseñanza de los apóstoles. ¿Quién es el primer apóstol? El apóstol por excelencia, de acuerdo a Hebreos 3:1. Jesús es el primer enviado. Es el enviado del Padre. En Hebreos 3:1 es muy claro, el primer apóstol es Jesús. ¿Y quiénes son los apóstoles que escogió Jesús? Pues ya sabemos, sus 12 apóstoles, ¿no? Y un reemplazo de uno de ellos, lo tenemos muy claro. Y después viene ya el apóstol Pablo, ¿verdad? Como otro apóstol, llamado por el Señor enviado, ¿no? Apóstoles significa enviado. Doctrina, enseñanza de los apóstoles. En otras palabras,
Jesús vino a hablar acerca del reino de Dios, del reino del Padre. Eso es lo que Él vino a hacer. ¿Qué debemos de hacer nosotros como iglesia hoy? Pues enseñar acerca del reino de Dios y del reino del Padre. Enseñar acerca, o estar fuertes, firmes y constantes en aquello que ya había comenzado. Y Jesucristo, como el apóstol por excelencia enviado por el Padre, Hebreos 3:1, hablaba la palabra de Dios, hablaba acerca del reino de Dios. Iglesia, si queremos mantener, pastores, si queremos mantener el filo evangelístico, no nos movamos de la palabra de Dios. No nos movamos de la palabra de Dios. Cuando alguien viene a preguntarme a mí, y es muy rápido, ¿no? Me siento con pastores y me dicen, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es eso que ha hecho Casa de Luz que está logrando este crecimiento? Les puedo hablar de las 4 cosas, pero me enfoco en la primera, porque es muy clave. Enseña la palabra de Dios, hermano. Esa es la mejor estrategia. Dios ha prometido honrar su palabra sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas, y ya sabemos que su palabra es sabiduría ilimitada. No es sabiduría limitada como la del hombre. La mejor estrategia es mantenernos en la enseñanza de la palabra de Dios, mantenernos en aquello que la primera iglesia se mantenía fuerte, firme y constante, en la enseñanza de Jesucristo. ¿Qué enseñaban los apóstoles de Jesús? ¿Algo nuevo? No, enseñaban lo que Jesucristo les había enseñado, ¿verdad? Y Pablo también hacía lo mismo. Entonces, gracias a Dios no tenemos que buscar nada que esté fuera de la palabra de Dios. La primera iglesia se enfocaba en estar fuertes, firmes y constantes en aquello que ya había sido enseñada. No nos movamos de ese primer punto. Segundo, comunión unos con otros. La palabra koinonía. Koinonía. La palabra koinonía. Koinonía significa varias cosas. Saludable comunión, compartir abiertamente, profundamente, abrir tu corazón, como decimos muchos. Ser transparente sin ser imprudente. Enseñar lo que el Señor te está mostrando en su palabra cada día. Demostrar amistad, compañerismo, asociación. Koinonía significa ser animado, ser exhortado, ser apoyado, ser identificado. Me encantó que el primer día que llegué, bienvenido, ¿no? Ser identificado y no pasar desapercibido. Ser estimulado al amor y a las buenas obras. Demostrar amor unos por otros. Qué sencillita la palabra koinonía, ¿verdad? Toda esta lista larga. Y bueno, podemos hablar mucho acerca de esto. Koinonía se refleja aún en cosas tan sencillas como pedirle perdón al hermano al que ofendiste, ¿no? Yo solamente cuando hablo de este punto me quedo callado por un ratito para que llegue el mensaje, ¿no? Es parte de lo que significa koinonía. Y en todos estos puntos siempre el Señor Jesús es y siempre será nuestro mejor ejemplo. Comunión unos con otros, koinonía. Partimiento del pan. ¿A cuánto nos encanta el pan? ¿Verdad? En griego es artos, pero no nos hartamos del pan, ¿verdad? Nunca nos vamos a hartar del pan. Nos encanta todo tipo de pan. Algo que me encanta de la primera iglesia es que ellos permanecían fuertes, firmes y constantes comiendo, ¿verdad? Partiendo el pan. Eso es lo que se me viene a la mente inmediatamente. Pero ¿saben qué? La mesa judía en ese entonces, el partir el pan con alguien, significaba que tú estabas haciendo las paces con la persona con la que te sentabas a comer. Significaba que tú te hacías uno con la otra persona. Es más, cuando tú querías hacer las paces con alguien, partías el pan y comías del mismo pan. ¿Y el Señor Jesús con quién partió el pan? Con todos. ¡Wow! Multiplica los panes en la región judía. Multiplica panes en la región no judía. Va con fariseos, va con publicanos, parte el pan. Y uno dice, no puede ser. Y por eso también es criticado. La primera iglesia partía el pan. La primera iglesia tenía comunión. Ahora, esta enseñanza, Hechos 2:42 me tomó un mes, en un momento muy importante de la vida de Casa de Luz, en enseñarlo. Cada punto, una enseñanza de 1 hora de domingo. Algo muy hermoso pasó, ¿saben por qué? Y acá hago un paréntesis.
yo fui educado, gracias al pastor Héctor Hermosillo, a la enseñanza verso por verso, capítulo por capítulo, libro por libro. Y me encanta, y no me quiero mover de allí, porque me siento más seguro cuando enseño. Cuando es temático, a veces puedo agarrar de todos lados, y como no soy experto en eso, puedo enseñar una mentira, una herejía. En mi caso personal, no tengo esa preparación para ser tan temático. Y en esto que les estoy diciendo esto, en el momento en que más me sentía lleno de trabajo, Dios me dijo así, súper claro: enseña la misión a la iglesia en este mes. Una palabra por domingo. Y dije, Señor, pero con todas las inseguridades que tengo, pues ¿qué creen? Enseñamos acerca de uno de estos puntos cada domingo, y lo vamos a hacer en el 2017, en enero, para comenzar el año. Y enseñanzas de 1 hora. Yo no enseñaba 1 hora. O sea, no duraba tanto, ¿no? Me acuerdo que a veces salía y a los 15 minutos ya me sentaba. Y todos así, ¡wow! ¡Fiesta! No se crean. No, pero nunca enseñaba. Pero Dios, por algún motivo, me llenó así de contenido de la palabra de Dios, siempre poniendo a Jesucristo como nuestro mejor ejemplo de cada punto. Y Dios trajo un crecimiento hermoso a partir de ahí a la iglesia. Entonces, no descarto para nada en la enseñanza temática, pero me siento personalmente más seguro en la enseñanza verso a verso, capítulo por capítulo. Así como Dios lo diseñó en su palabra, así nos encanta enseñarlo. Y bueno, cuando estoy enseñando esto acerca del partimiento del pan, me doy cuenta que no solo se trata de la mesa de comunión, o sea, la mesa que está allí. De pronto, cuando veo cómo el Señor multiplica el pan, y me voy a Juan, al libro de Juan, y hay unos versos ahí hermosos donde dice, el Señor Jesús le dice a la gente: ustedes han creído en mí porque comieron el pan y se saciaron. Pero ese milagro, eso que consideramos nosotros un tremendo milagro, la multiplicación de los panes y los peces, eso es simple y sencillamente una señal para algo mucho más importante, algo más profundo. Y es que, y en Juan, y tendría que tener más tiempo, pero encontramos una referencia directa a un Jesús que dice: ustedes comieron de ese pan, por eso me buscan, comieron de ese pan y se saciaron, pero el verdadero pan es el que descendió del cielo, el que les da mi Padre, y ese es Jesucristo mismo. Entonces, de pronto la mesa de comunión es simple y sencillamente una señal al verdadero pan que descendió del cielo. Y a partir de ahí, las santas cenas, la mesa del Señor, ya no es lo mismo en casa de luz para mí. Porque de pronto me doy cuenta que cuando la noche que el Señor Jesús fue entregado y Él toma el pan, allí nos está dando la clave del verdadero pan y la verdadera comunión a la que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Entonces, para nosotros, y creo que también para la iglesia Oreb, porque lo vi bien anunciado, este día tenemos Santa Cena. O sea, es algo que no se hace así nomás ¿no? Es algo muy especial. En Casa de Luz también lo es. Es un día muy especial, porque celebramos el verdadero pan que descendió del cielo, ¿no? Y la sangre que fue derramada por cada uno de nuestros pecados. Entonces, pero a esa mesa hemos sido llamados todos, ¿verdad? El deseo de Dios es que todos participemos de esa cena. Obviamente no tiene sentido que participe alguien que ni siquiera entiende por qué lo hace, ¿no? Y de eso pues hemos sido culpables muchos, ¿no? Pero qué importante es que cuando tenemos la Santa Cena, el partimiento del pan, cuando vemos que esto lo hacía la primera iglesia, estoy seguro que no solo partían el pan como esta expresión de comunión, de unirse a los demás, sino que también explicaban bastante bien que el Cordero de Dios dio su vida en rescate por cada uno de nosotros, que partió, que su cuerpo fue partido, que su sangre fue derramada. Me encanta. Y el último punto en las oraciones, algo que siempre le recuerdo a la iglesia, es que cada vez que abrimos la palabra de Dios, Dios nos habla. Cada vez que la abrimos, Dios nos habla. ¿Tú quieres que Dios te hable? Abre la Biblia. Y cada vez que tú quieres hablarle a Dios, abre tus labios en oración. Lo enseño como un principio. Cada vez que abres tus labios, tú le hablas a Dios. Y algo que también enseño es la importancia de hacerlo en el nombre de Jesús.
porque la palabra oración también tiene un significado en el griego y básicamente va así, que la persona que ora, porque mucha gente ora, alrededor del mundo mucha gente ora, la persona que ora, en el original la oración significa que te consagras al nombre o a aquella persona a la cual estás orando. O sea, eso es algo bastante importante. Yo le enseño a la iglesia, oremos en el nombre de Jesús, para que sea muy claro a todos en el nombre de quién estamos orando y a quién le estamos pidiendo, a quién nos consagramos. Hay mucha gente que ora alrededor del mundo, pero los que oramos al Dios verdadero, que envió a su Hijo Jesucristo y que nos dejó el Espíritu Santo, podemos ser un poquito más claros en nuestra oración. Y el mencionar el nombre de Jesús también nos hace responsables de lo que decimos, ¿verdad? Porque si uno dice en el nombre de Jesús, estás hablando en el nombre de Jesús, estás hablando de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al corazón de Jesús, a lo que Él diría, pero lo estás haciendo tú. Entonces, hermoso, la primera iglesia perseveraba, se mantenía fuerte, firme y constante en la enseñanza de la palabra de Dios, en la coinonía, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Casa de Luz tiene todos estos elementos y yo creo, porque creo que dice Salmo 138:2, que Dios ha exaltado su palabra sobre todas las cosas y yo encuentro esto muy claro en su palabra. Y si enseñamos la palabra y practicamos la palabra, Dios va a darnos el crecimiento que anhelamos y que también Él anhela. Y ahora sí que para terminar quiero compartir con ustedes una canción, si me permiten, y después una oración rapidita, pero me encantaría cantar una cancioncita. Aaron, ¿verdad? Aaron, sí. Es una canción que hace años canté y que en una ocasión me pidieron que la cante 3 veces. Y dije, no puede ser. Me iba a sentar y en lágrimas, cántela de nuevo. Yo, ¿en serio? Y la gente lloraba más. Digo, ¿por qué lloran tanto? Y estaba en México, estaba en Cancún, en un estadio que se llama México 86. Y me bajé, continué el programa y al final, pasa hermano a cantar esa canción. Y dije, no puede ser, ok. A ver. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postre ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando se muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas o en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro, si en el universo el grande soy yo. Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada rinda esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar
una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada, que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído, le extiende la mano y perdona su error. Iglesia, despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que brinda esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Para ustedes, Señor, gracias te damos en este día por el privilegio que tenemos los pastores de servirte de esta forma, Señor. Y permítenos nunca olvidarnos que somos ovejas tuyas, que tú eres nuestro buen pastor y que nada en ti nos faltará. Tú eres bueno, Señor, y nos has dado tu palabra. Gracias, Señor, por estar en medio nuestro. Y te suplico, Señor, que como iglesia continuemos afilando el evangelismo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias. Mi esposo le agradezca, quiero ofrecerle estos regalitos. Esta es una muestra de regalos que hacemos a los pastores en nuestros congresos Crece. Y un zarape mexicano que seguro apreciará mucho allá. Y quiero también darle un regalo, hermano, y es para su iglesia. Yo estuve en aquella congregación y pude sentir la calidez de mis hermanitos hispanos allí en Casa de Luz, bellísima gente. Y ahora tienen su corazón así como en zozobra. Y yo quisiera preguntarle a todos si quieren orar por los hermanos hispanos, pero particularmente las ovejas de mi hermano en Casa de Luz. ¿Quieren hacerlo, hermanos? Amén. Entonces llévele ese regalo a su congregación. Dígale que acá los hermanos en México estarán orando por ellos. Y gracias por venir, por ese desafío que nos ha hecho hermoso. El Señor quiere una iglesia así. Y yo no la había oído cantando. Qué hermosísimo. Gracias, hermano. Ahora sí le dejo a mi esposo. Vamos a orar por la familia y le pido a sus niñas que pasen aquí al frente, por favor, con su papi. Conocimos a los hermanos allá en su iglesia. Ellos invitaron a mi esposa. Yo fui a cargar las maletas, la verdad. Organizaron una actividad ahí para varones, pero para no dejar, o sea, porque la invitada fue mi esposa, en serio. Desde que escribió su libro, yo soy así como el ayudante. Y cuando saben que voy, me invitan para aprovechar, pero la invitan a ella primero. Entonces ella predicó, de hecho, en los cultos de la iglesia y dio una conferencia a mujeres y yo hablé con los varones y ahí conocí al hermano, a su esposa, a sus niñas, nos enamoramos, nos hicimos amigos y por eso le invitamos a la hermana a estar acá con nosotros y
y me acompañan a orar por él y por su ministerio. Señor Santo, aquí está esta familia, Señor, nos recordamos también de Mateo y su esposita de mi hermano. Bendíceles mucho, Señor, prospérales, por favor, bendíceles como familia pastoral en este desafío que están enfrentando, que aún no se enteran de todas las cosas que tú vas a hacer con ellos, pero que les has de ir diciendo, Señor, y les vas a usar poderosamente. Están en tus manos, cuídales, prospérales, y también bendice a sus nuevos colaboradores, Señor, que habrán de llegar y habrán de hacer equipo para que esta congregación, Señor, crezca en abundancia, y que toda esa gente pues necesitada de esperanza, de aliento, de fortaleza, de identidad, puedan encontrar en esa iglesia que tú anhelas, Señor, tal como lo hemos oído, en esa iglesia con fervor evangelístico, en esa iglesia que va a los perdidos, que les use, Señor, y que alcancen muchas personas. Les ponemos en tus manos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias. Amén. Dios te bendiga, hermano. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hermanos, lo que sigue es un descanso, pero no se muevan todavía, por favor, y después de eso siguen los talleres, pero les quiero proponer un asunto. Vayamos a los talleres, digo, pasa por el baño, pasa por el café o algo así, pero vayamos directo a los talleres, ya no consideremos el descanso porque estamos atrasados, comenzamos un poquito tarde, y saben que después de los talleres hay otra conferencia, ¿sí? ¿Me pasan el programa ahí? Sí, hay una conferencia en la que estaremos divididos o multiplicados entre hombres y mujeres, y luego después una conferencia más, y estas conferencias subsecuentes necesitamos hacerlas a tiempo, por eso vamos a robarle al descanso un ratito, pero sí pasemos, si va a pasar por un refresco, por un café o algo así, y necesita ir al baño, pues hágalo, pero vamos a los talleres. ¿Me ayudan, hermanos de Oreb? ¿Hay alguien aquí que sabe? No se muevan todavía para decirles dónde va cada uno. ¿Me ayudan a decir lejano a alguien de los que sabe dónde van a estar los talleres, que venga acá corriendo, por favor, y nos avise? Porque son esos los que deben decirnos. Quiero decirles, hermanos, hay un taller que estaba escrito ahí, que es Crece para Principiantes. Ese taller se cancela. Todos los que inscribieron en el taller Crece para Principiantes, les recomiendo que asistan a otro taller que se llama La Iglesia, el papel de la iglesia en la sociedad. Les pido que asistan a ese taller. Y esta conferencia, el papel de la iglesia en la sociedad, no estuvo anunciada por un error que cometimos nosotros, no estuvo anunciada cuando se les ofreció a ustedes ese taller. Así que si a alguno de ustedes de los otros talleres le interesa eso, la acción social de la iglesia encarnada en la sociedad, la iglesia siendo pertinente a las necesidades de la gente, si alguno está interesado en eso, aunque se haya inscrito en otro taller, espero que no sean todos, sino uno o dos, si está interesado, puede cambiarse. El único problema aquí para intercambiarse de conferencia, de taller, el único problema que tenemos es el espacio, es todo lo que tenemos. De ahí para allá no hay ningún otro problema, porque nosotros queremos darle a usted lo que usted necesita, queremos compartir con usted lo que usted necesita. Entonces el único problema es ese. Si hay espacio, usted puede ir a ese otro lugar. Y aquí vamos a escuchar el lugar donde va a estar cada uno de los talleres, por favor.